Bien, cuenta de la Secretaría, por favor. Ya recibí una carta del diputado Juan Luis Castro, mediante el cual informa su decisión de renunciar a la presidencia de la comisión. Una carta de los jefes de Comité Demócrata Cristiano y Partido Comunista, mediante la cual se informa el reemplazo temporal de la diputada Carol Cariola por el diputado Víctor Torres para la sesión de hoy. Una carta de Renovación Nacional, mediante el cual informa el reemplazo temporal del diputado Jorge Durán por la diputada Karin Luc. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto sobre fármacos. Varios oficios respuesta. Uno del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre el plan de reposición y reemplazo de ambulancias para el año 2019. Otro, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre las obras de construcción del Hospital Félix Bulnes y las medidas adoptadas para el término del proyecto. Y otro, mediante el cual informa sobre el estado de avance de las obras de los hospitales en construcción en el país. Un oficio del ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la exigencia de los exámenes médicos para solicitantes de visa, y la Secretaría de Estado señala que no ha impartido instrucciones para pedir exámenes específicos de VIH. Un oficio del director del Servicio Metropolitano Sur Oriente, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa los protocolos de atención para personas en situación de discapacidad, la disponibilidad de carta de derechos y deberes en sistema braille en los establecimientos hospitalarios de su red y sobre la capacitación a los funcionarios en temas asociados. Una carta del alcalde Coronel, mediante el cual reitera la solicitud de cambio de fecha para la sesión que estaba fijada para ayer 11 de marzo en Coronel. Un oficio subsecretario de redes asistenciales, mediante el cual envía situación asistencial y financiera solicitada en glosa 4 de la Ley de Presupuestos de enero-diciembre de 2018. Una carta al presidente del directorio de AFI Chile, mediante la cual solicita a la Comisión considerar algunos puntos principales en el estado de la discusión y debate legislativo, a fin de asegurar el acceso a medicamentos a la población, manteniendo viva la competencia en precios y opciones de laboratorio y de farmacias. Una carta de un particular biólogo y licenciado en ciencias biológicas, mediante el cual plantea su inquietud acerca de un punto relevante en la actual tramitación de la ley de fármacos. Una carta al presidente de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana a fin de pronunciarse y hacer patente su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley de fármacos. Una carta al Centro GRES, Ciencia y Salud, mediante el cual remite una propuesta para la reducción del gasto de salud pública. Una solicitud de audiencia derivada por el diputado Jorge Alessandri, que se le hizo a él mediante ley lobby, a fin de recibir a la Asociación de Visitadores Médicos de Chile para exponer los efectos negativos de la eventual aprobación del proyecto de ley de fármacos. Eso es todo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Puntos varios. Bien, entrando en la orden del día. Bienvenido, Poder Ejecutivo. Sí. ¿En varios? Sí, bueno. ¿O en tabla? Estamos dentro de la tabla. Aquí me gustaría, si es posible, dado que estamos por cerrar la discusión de la ley de fármacos, si pudiésemos tener, y por los temas que vamos a abordar, si pudiésemos tener el registro de todos los invitados que hay en la sala. ¿Secretaria? Sí, por favor. ¿Se tiene? Para tener la identificación de todos los que están en la sala. Por supuesto. No tiene que ver con el diputado Gama, sí, es un tema de orden interno. Y si pudiésemos retomar lo que hacíamos con las tablas, o sea, con la cuenta, el papel que se entregaba al principio de la sesión, se puede hacer porque así uno va revisando los temas y puede... No tengo ningún problema y lo encuentro súper práctico para ustedes. Lo que pasa es que hay instrucciones de que eso no ocurra porque se manda por correo, me dicen. Que se mande por correo entonces. Entonces que se mande. A mí me da lo mismo, pero tenerla. Que se pueda mandar por correo no tengo ningún inconveniente. Que se pueda estar mandando antes de la sesión por correo para tenerla disponible. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Hoy estamos convocados para total despacho de este proyecto de ley y ya habíamos hecho un esfuerzo de concordancia en diversos temas. Quedan algunos puntos varios
y quedan otros puntos un poco más gruesos. Yo lo que los quiero invitar a todos es que, como son temas que hemos recurrentemente planteado en más de alguna oportunidad, tal vez intentar ser lo más ejecutivo posible en las materias que vamos a abordar ahora, porque creo que son pocas y podríamos resolverlas en un tiempo que no sea excesivamente largo al tiempo de la reunión. Bien, le ofrezco la palabra a la Secretaría entonces para retomar las indicaciones y posteriormente entiendo que hay partes que deberíamos refrendar del texto original del Senado también, que no habían sido votadas. Bueno, quedan pendientes las indicaciones 22, 31, 61, una que reemplaza la 84, la 91, una nueva que presentó la diputada Cariola, que la mandó ayer. ¿No la van a retirar? Porque ella me la firmó. ¿Sí? No corre. Ya, entonces, bueno, hago fe que Sí, no... y quedan juntas ya. Ya. La 99, 114, 117, 119, unas nuevas del Ejecutivo que no están en el comparado, son largas y iban a desestructurar. La 125, 126, 128, 174, 175 y 178. Y tengo una duda en las indicaciones 135 y 136, que ambas fueron aprobadas, y me pareciera que es contradictorio eso. 135 y 136. O sea, habría que revisarla. Que están en la página 135. ¿Todas hay que firmar? No, pero aquí aparecen que están aprobadas, sí. Sí, pues están las dos aprobadas y es contradictorio porque... Pero a veces rechazada la 136. Por rechazada. Presentar esa, cuando ellos lo rechazan, que tienen ya presentamos esta. Ah, no, que hay una base. No. Hay que decir cuál es la 136 primera, rechazada. Ya, sí. ¿Quién la va a vocear? ¿Cuál es la? ¿Quién la- 135 rechazada. Pero bueno, no. Perdón, 135 aprobada, 136 aprobada. No, que aparece rechazada. No, lo que pasa es que hay una... Esta no tiene número. Esta es de las que presentamos así. Silencio, por favor. ¿Hay claridad de la que estaba rechazada o no? ¿Cachai? Esa es una que elimina los títulos. No, están las dos aprobadas, entonces ¿Aprobada? es contradictorio porque en una se elimina el 129J, por eso que estoy preguntando, porque y en la otra se está modificando un El numeral. diputado que había retirado esta. La que- No, estaba aprobada. Sí. Que eliminaba todo el artículo 129J. Bueno, revísenlo bien y después lo aclaramos porque... No, esta es la que habían llegado a acuerdo con la diputada Cariola, que la diputada, o sea, que ustedes querían eliminar todo el artículo y la diputada Cariola solamente dos números y presentaron un conjunto que eliminaba dos puntos o no, una cosa así era. Y ese era el acuerdo que habían llegado y esa es la indicación que se aprobó, una nueva que habían presentado. Es la que está representada. Esta no me acuerdo. Precisémoslo, a ver. Claro, justo la que aparece aquí como rechazada, está tarjada, ese es el acuerdo que habían alcanzado el diputado Cristi con la diputada Cariola. Y esa es la que se había aprobado. Entonces la votación ocurrió a través de lo que tendría que haber ocurrido. Y por lo tanto, la 136 era Yo la acá rechazada. tengo 135 aprobada, Sí. 136 aprobada. No, es que bueno, aprobada pero- sustitutiva de la 136, que es la que aparece tarjada en la página siguiente. De hecho, el comparado parece la caja. La que sigue, Es que la que sigue es la sustitutiva Es de la otra. 136. sí, pues claro que es por eso que quiero, lo planteo porque como tengo esa contradicción, para que lo aclaremos. Ya, retomamos entonces. Mientras se resuelve ese punto. Por favor, Ana María. Ya, entonces, no sé, pues, ¿cómo lo van a, cómo No, lo van a sigamos. hacer? Sigamos el orden de la 22 en adelante. Sí. Ah, ¿así? Sí. Pásame una ficha de votación, por favor. La 22. Indicación 22. Le sugiero a la comisión que las intervenciones, si hubiera intervenciones o fundamentos, pudieran ser de no más de 2 minutos. O sea, ¿Habría acuerdo? las voy a leer. 2 minutos.
para la fundamentación. ¿Habría acuerdo? Bien. Uy, bueno. Entonces, ¿qué hago? ¿Las leo? Sí. ¿Las leo? Ya. Indicación 22 del diputado Juan Luis Castro para incorporar un inciso final nuevo en el artículo 96. Los medicamentos cuya condición de venta sea de venta directa serán aquellos contenidos en un decreto supremo expedido por el Ministerio de Salud para tales efectos. El fundamento de esa indicación es muy simple, ya que hoy los medicamentos en venta directa no están registrados en ningún reglamento ni en ningún decreto supremo. Solamente busca el ordenamiento y la nominación de los que son denominados OTC. Eso es exclusivamente lo que busca esa indicación. Un segundo. Por Presidente, eso la lo que- palabra. Sí, que nosotros no estamos de acuerdo con la indicación porque en el fondo hoy día cuando se registra el medicamento, ahí se establece, ¿no es cierto?, la autorización para que sea de venta directa. Y por ende es un procedimiento mucho más fácil, de hecho que ya aprobamos nosotros en el artículo 100 y por tanto aquí estaríamos aprobando algo en contradicción con lo que ya aprobamos, que basta eso. Y nosotros consideramos que esto en el fondo es una carga excesiva en el sentido de que por decreto supremo el presidente tendría que firmar todos los registros de todos los medicamentos que se van a vender por venta directa. Y por tanto consideramos que altera el procedimiento que está actualmente vigente, procedimiento que ya aprobamos en esta comisión y además consideramos que establece un tema por el decreto supremo que nos parece un poco excesivo. Eso es, presidente. Diputado Macaya. Dos cosas. Lo primero, yo compartiendo el argumento del Ejecutivo, quiero adicionar que me da la impresión, y quizás me puede corregir el Ejecutivo, que aumenta la carga de tiempo burocrática de la inscripción de los medicamentos. O sea, puede terminar significando un entrampamiento y por lo tanto también incluso un aumento de costo de los medicamentos. Y segundo, también le quiero pedir que usted, presidente, yo sé que a usted le corresponde declarar la admisibilidad o no de las indicaciones, pero a mí me da la impresión de que se le está ordenando, se le está poniendo una facultad adicional respecto a la dictación de un decreto supremo al Ejecutivo. Por lo tanto, esta indicación sería inadmisible a mi juicio. ¿Secretaría? O sea, lo que pasa es que el Ministerio tiene la facultad de dictar de dictar decretos supremos en Sí. cumplimiento de la No, ley. no nos parece inadmisible, entiendo yo los argumentos, porque la facultad, según me explica la Secretaría, está radicada en el Ministerio de Salud en cuanto a la dictación de reglamentos para estos efectos. Esto está planteado por una sola vez, ojo, por una sola vez, para que después sean las certificaciones automáticas, según lo que dicta el ISP. Está planteado así. Nosotros entendemos, presidente, que cada vez que ahora se incorpora un medicamento nuevo, o sea, hay que dictar un decreto supremo si es que se quiere que sea de venta directa. No. Sugiero reformularla entonces y seguir adelante para plantearla, sí, para plantearla en los minutos siguientes, si les parece. Avancemos entonces. La 31. La 31. De la diputada Cariola para incorporar un artículo 98 bis nuevo en el Código Sanitario del siguiente tenor. El precio de venta de los productos farmacéuticos, alimentos especiales y elementos de uso médico solo podrán reajustarse anualmente a la variación que experimenta el índice de precios al consumidor. Cualquier persona podrá requerir ante la Corte de Apelaciones respectiva la rebaja del precio de un producto farmacéutico, alimento especial y elemento de uso médico en lo que exceda lo dispuesto en el inciso anterior o a los valores de referencia calculados según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 94 del presente Código. La sentencia definitiva que declare el exceso de precios según el inciso precedente será obligatoria para todos los medicamentos bajo la misma denominación común. Ejecutivo. Presidente, nos parece inconveniente esta indicación, principalmente también porque hace que en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando se acaba la patente de un medicamento, aparece en genérico, aparece competencia, los precios de los medicamentos pueden bajar. Y de hecho hay medicamentos que bajan de precio. Con esta indicación los medicamentos no podrían nunca bajar de precio, porque se establece que todo reajuste debe ser de acuerdo al IPC. El IPC siempre es positivo. Por lo tanto, aquí estamos colocando una limitación gigantesca
a lo que es la baja de los precios por mayor competencia, por mayor ingreso genérico o porque se acaben las patentes. Eso es, presidente. Está claro. ¿En votación entonces esta indicación? Secretaría. Diputados Belolio, Torres, a favor. Andrés Celis, Ricardo Celis, Crispi, Luc, Gaona, Macaya, Mix, Olivera. ¿No está Olivera? Rosas. Rosas. Abstención. Verdesi. Castro. Abstención. 2, 4, 5, 3. 4 a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Rechazado. Sigamos. Espérame un segundito. Mira que... Rechazado. 4, 5, 3. Ya. La 61. Diputado Verdesi. Retira. Retirar la indicación 61 del diputado Verdesi sobre precios. Ya. Después viene una que es de los diputados Belolio, Durán, Gaona, Luc, Macaya, que no tiene número, pero está viene reemplazando la indicación 84 y está en la página 41. ¿Le quiere leer? ¿La leo? Sí, léala. Sí, La claro. vamos a leer. Y después De fundamenta. los diputados y diputadas Belolio, Durán, Gaona, Luc y Macaya para agregar un nuevo inciso final en el artículo 128. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, procederá a la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en Chile para consumo exclusivo del importador, previa autorización de la Seremi de Salud respectiva al domicilio del importador y siempre que estén prescritos por un profesional habilitado que deje constancia de la necesidad y duración del tratamiento. Hay que mirar la hora porque ya pasaron los de... Diputado Gaona, perdón, diputado Belolio, para fundamentar. Sí, gracias, presidente. Lo que nosotros hemos visto en esta misma comisión es de información que, por ejemplo, hay ciertos medicamentos en que en nuestro país están a veces 2 o 3 veces más caros que en algunos de los países que están en torno a nosotros mismos. Y que la manera en la cual algunas personas pueden concurrir a esos remedios a mucho más bajo precio es que si ellos viajan físicamente a un lugar, compran medicamentos, tienen algún contacto con un médico en el extranjero que le puede hacer la receta para comprar los medicamentos. Lo que hace esto es terminar con esa arbitración o ese arbitraje que hoy día hacen los laboratorios en nuestro país. Y permite entonces que una persona de forma directa pueda hacer una importación de un medicamento. Por supuesto que si son algunas de las medidas que están reguladas para que sean con una prescripción médica, por supuesto que tiene que existir esta misma. Y la autorización de la Seremi para que no sea cualquier cosa. Por supuesto que hay un estándar que esto se debe cumplir. Entonces lo que permite es terminar con el arbitraje que hacen farmacias y laboratorios con respecto a los precios de nuestro país. Muy bien. Diputado Torres, una consulta. Sí, una consulta al diputado Belolio. Por su intermedio, presidente. ¿Qué pasaría con aquellos medicamentos que, por ejemplo, no tienen autorización para ser expendidos en Chile? Porque estamos diciendo que todos aquellos medicamentos que ingresan al país tienen que pasar por el trámite del ISP, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder evitar, digamos, que pueda existir por esa vía importación de medicamentos que no están autorizados para venderse en Chile, indistintamente que la receta obviamente ya es una barrera de acceso y que no veo como negativo, digamos, la idea en sí misma, sino que detalles como los que le estoy preguntando ahora al diputado? ¿A quién le preguntó, perdón? Diputado Belolio. Gracias, presidente. Por eso mismo es que concurre la autorización de la Seremi de Salud. Entonces, aún así, yo me acuerdo que alguna vez discutimos en este mismo seno de la comisión que qué pasaba con algunos medicamentos que estaban en etapa 2 o en fase 2 de autorización, por ejemplo, de la FDA,
¿Y qué pasaría si es que una persona individualmente igual quiere, comillas, correr el riesgo de tomar ese mismo medicamento? Y lo que yo vi acá es que la inmensa mayor parte de los diputados dijeron sí, podría hacerlo, digamos. Que es lo que le llaman en Estados Unidos el right to try, es decir, cuando hay un medicamento que probó que no produce daño, pero que no está todavía estrictamente probada su eficacia, aún así puede algo ser probado, digamos, en la propia persona cuando es voluntario, por supuesto, y en caso de enfermedades terminales. Nosotros aquí no estamos yendo a una cuestión anterior. Entonces, la autorización igual tendría que dar a la Seremia de Salud correspondiéndose con lo que usted está diciendo, para que no es primero, no tiene el objeto de la reventa, obviamente es el consumo personal, ¿no? Y segundo, tiene que haber una autorización mínima que a nosotros nos parece que no solo la receta, sino que además la Seremia de Salud cumple con las condiciones. En este orden, son todos sobre precio, y esta es en 129. En ese orden. Pero al final, porque que esta ya se pasó el artículo, y esto, ¿a dónde va? Al 101 también se pasó el artículo, ¿no? Sí, pues vamos al 128. Y esto, 129. Los tiramos para atrás nomás. No, hay que ponerla. Sí, pues se han ingresado ahora. Claro. ¿Estamos en condiciones de votación? Votación, entonces. En votación. Perdón, diputado Torres, ¿quiere agregar? ¿Está deliberando? Ya. Pausa. Pausa de 2 minutos. Me olvidé comentar una cosa más. Hoy día las personas pueden hacerlo. O sea, las personas pueden comprar a un extranjero y lo traen. Lo que pasa es que se requiere tener que ir a Estados Unidos, ir a Argentina, ir a Colombia. Entonces, salvo algunas farmacias rurales lo hacen, pero no está dentro del ámbito exacto. Entonces, esto le da certeza exacta. Estamos en pausa, ¿eh? Estamos en pausa. Belolio, Jaime, ¿Está suspendido? Jaime, ya te voy a... Sí, 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 estamos conversando, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Por qué no es una autorización rápida del ISP, eso mejor que en la Seremi de... A ver, le pido un favor, usted está con el micrófono. Sin micrófono. Sí, pero que... Pero está televisándose. ¿Mm? Por votar la indicación De Belolio y otros. de Belolio y otros diputados. Para el artículo 128. ¿Y es la indicación número 84? Sí, que reemplaza la 184. ¿Ya? ¿Está claro lo que se está votando? Ya. Mira, Perdón, asesor. no pusimos eso. ¿Y qué vamos a votar ahora? Lo echan a andar. Bien. Están los diputados presentes. ¿Ya tomé la votación? No. Ya, pero me interesa la puerta cerrada y acuérdate de inscribir a la gente que está. Porque entra, sale, cuidado. Ya.
Diputados Belolio, Torres, Andrés Celis, A favor, fundamentado porque para consumo exclusivo abaratar el medicamento, además de la autorización del CEREMI, y estar prescrito por un profesional. Ricardo Celis, A favor, entendido que es de consumo exclusivo y no extendido como producto de venta. Crispi, Luc, Gaona, Macaya, Mix, ¿se abstiene? Olivera, Rosas, Abstención. Verdesi, Castro. Abstención. 10 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Sigamos. 3. Ya, la 91 sería ahora. Página 43. Indicación número 91 que había sido presentada por la diputada Mix. 91, Diputada página. Mix, por favor. Retiro la indicación número 91. Ah, Se retira la indicación número 91 de la diputada Mix. ¿qué hacemos con estas cuando ¿Cuál? con las que usted me presentó? ¿Al tiro ahora? O ¿Cuál viene después? Viene la 99. A ver, espérate, a ver, espérame. Sí, está rechazada. ¿Pero qué la tengo acá? Ya. No, ya. La 110 ahora. Sí, La siguiente es la 110. 100. La 100. No, 110. 110. Sí, está lista esa. Todavía acá, 110. ¿La 100? Perdón. 110. ¿Está retirada? Sí, Está retirada la 100. sí. Que había duda, pero está retirada la 100. Hicimos una corroboración y... Ya, ¿te cuenta si quieres de la...? ¿Doy cuenta? Se acaban de presentar 3 indicaciones de varios diputados: Castro, Torres, Mix, Rosas, y 27 y 150, que no sé quiénes son. Ricardo Celis y Verdesi. Pero las vemos posteriormente. Ah, Sigamos bueno. el orden. Sigamos el orden y después Ya. vemos esto. Entonces 110. Del diputado Juan Luis Castro para reemplazar en el inciso primero del artículo 129b, nuevo, la voz deberán por la expresión podrán. Sí, el fundamento simplemente es que quede la facultad en aquellas farmacias más pequeñas de poder hacer las ofertas de los OTC de la manera que estimen pertinente, porque no siempre por espacio tienen disponibilidad de tener góndolas en su establecimiento. Y por lo tanto, es razonable que también en esos lugares muy pequeños la obligatoriedad de colocar góndolas puede ser un exceso, no habiendo espacio físico suficiente en una farmacia de barrio. Gracias. Ejecutivo, por favor, y después diputado Celis. Sí, que nosotros no consideramos que sea una buena medida porque nos ha costado mucho que las farmacias cumplan con esta obligación de colocar los OTC en góndola. ¿Por qué? Porque la norma original decía podrán, entonces ninguno lo hace. Y lo que queremos es tratar de impulsar que coloquen góndolas y repisas, etcétera, y por lo tanto con esto de hacerlo obligatorio tratamos de darle mayor efectividad a la ley. Eso es. Diputado Ricardo Celis. No, estoy leyendo bien. Es en farmacia, ¿no? Sí, Farmacia y almacenes farmacéuticos. sí. Perfecto. Ok, eso era. Ya. Estoy de acuerdo. Abogado. Sí, sí. Me da la impresión que ya aprobamos el artículo 129b en su inciso segundo, en el cual señala que esta obligación de vender los medicamentos en góndolas es solo para aquellas farmacias que tengan góndolas. Entonces, si una farmacia no tuviese góndola, no tiene esta obligación. Claro. Entonces, no sería necesario para esos efectos y esos fines aprobar esta indicación.
estaría contenida en la anterior aprobada. Sí, en el inciso segundo del artículo 129. Se podría retirar, Y por eso, Pregunto si la intención es que 100% del espacio vaya a OTC o ¿Solo un espacio o el total? del espacio góndola. Porque eso es lo que como que le falta indicación. Yo entiendo que quieren buscar que hayan góndolas, pero si tenéis 100 metros de góndola. yo entiendo que es colocar algunos medicamentos que tengan en góndola, o sea, no estamos obligando a que si tienen 100 metros góndola, los 100 metros góndola sean porque tienen que vender otros productos también, pues si la farmacia tiene muchas cosas. Y la indicación nuestra, o sea, lo que nosotros proponemos va en ese sentido, es tratar de hacer operativa una obligación que las farmacias grandes no cumplían, que era el tema en góndola. Si pudiéramos leer lo que está aprobado para refrescar simplemente el 129, por favor, Ana María. Simplemente para precisar, porque en ese caso lo tiramos. El número 18 del texto del Senado. Espera. Página 49. 49, comparado. Déjame ver una cosa. Esta es la 18. A ver, algo. Sí. Comparado. Está así, por justo el final de la página 49. Lo que pasa es que la 18 yo la tengo como no aprobada, el texto del Senado. Ya, el texto Considera del que está Senado en recogido todo caso no está aprobado. con anterioridad. El texto Sí. del Senado en todo caso no está aprobado. Es uno de los que hay que votar. Claro. Explicado o no, nosotros, o sea, hoy día la norma dice que las farmacias y las farmacias grandes que tienen góndola pueden colocar los OTC a disposición en las góndolas. Ninguna lo hace, porque es facultativo. Entonces, nosotros con hacerlo obligatorio, los obligamos a que los coloquen en góndola. Ahora, como dice el abogado también, por lo que está aprobado en el Senado, esto no afecta a las farmacias pequeñas porque solamente rige la obligación de aquellas que tienen góndolas y repisas. Eso. ¿Y así lo dice a la letra? Diputado Crispi. Yo creo que está bien su indicación, presidente. La voy a apoyar, le pido que no la retire porque han habido dos enfoques. Si nosotros queremos promover el consumo o queremos tener una política sanitaria. Y me parece que no tiene mucho sentido. Puede haber una farmacia que no quiera poner los OTC en la góndola, que quiera poner el algodón en la góndola. Y no podemos obligarlos a que los pongan. Entonces yo estoy de acuerdo con el sentido de su indicación de que podrán hacerlo. Ya. ¿Por qué? Bueno, ante este giro, vamos a la votación. Ya, entonces vamos a votar la 110. Vamos a votar la indicación. Sí. La 110. Diputados Belolio. Yo voy a votar en contra porque me parece que es estrictamente beneficioso para las personas el poder comparar los distintos precios y que no dependa del dependiente de la farmacia cuál es el medicamento que a ti te llega. Hoy día está dentro de la farmacia. Ustedes ya se negaron a la posibilidad de que fuera fuera de una farmacia, lo cual significaba bajar todavía más los costos y que no existiera el monopolio de estos medicamentos allá y por tanto que el resto de los otros medicamentos que se venden ahí, que muchas veces ni siquiera lo necesitan las personas, hace que hayan tantas farmacias hoy día. Sin embargo, esa ya fue algo que se fue zanjado aquí, lamentablemente, y por tanto hoy día retrotraerse a que ni siquiera en las farmacias las personas puedan comparar los precios ellos mismos para decidir qué medicamento OTC puedan comprar, me parece que sería un retroceso. Entiendo el problema para las farmacias pequeñas. Sin embargo, las farmacias pequeñas no tienen esas góndolas. Tienen exhibidores distintos. Tienen exhibidores transparentes que muchas veces ellos están detrás de esos exhibidores transparentes. Por tanto, para ellos esta obligación simplemente no correría. La obligación se basa más bien en las cadenas de farmacia y yo no quisiera que ellos tuvieran más poder dada la simetría de información que existe entre la persona que va a comprar y ellos mismos. Sigamos. En votación estamos. Diputado Torres. Andrés Celis. A favor, porque creo que deben tener la libertad las farmacias pequeñas de poder disponer de ellos. A favor. Muy bien. Ricardo Celis. Crispi. Luc. Gaona. Macaya. Mix. Olivera. Rosas. A favor. Verdesi. Castro. A favor. Torres. 2, 4, 6, 8, 4. 8 a favor, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado.
Bien, evitemos los diálogos, por favor, diputado. Anuncio el retiro de la indicación 22. Retiro indicación 22, para que quede claro y despejado el camino. Prosigamos. Ya, a la 114 nos vamos. De la diputada Cariola, para incorporar un nuevo literal D en el inciso primero del artículo 129F del siguiente tenor. D. En el caso de las cadenas de farmacias o de las asociaciones o agrupaciones de compras, tratándose sus miembros de personas jurídicas con fines de lucro, junto con lo dispuesto en las letras A, B y C precedentes, deberán acompañar la información de los costos y márgenes de utilidad de los medicamentos, productos farmacéuticos y elementos de uso médico. ¿Sí? En votación. Presidente. Sí, Gonzalo Arena. Sí, que nosotros consideramos que no es una buena indicación, porque en el fondo se está pidiendo información que necesita ser procesada, que puede tener temas de reserva comercial propio de las empresas, y por lo tanto nosotros consideramos que es una norma que puede provocar más problemas que soluciones. Y nosotros estamos tratando de solucionar precisamente estas normas a través del Observatorio de Medicamentos, que hace el precio final y no confundir a la gente con costos más, costos menos, etcétera, simplificar. ¿Qué es más barato comprar? ¿Dónde? Y eso es lo que establece el Observatorio de Medicamentos, y consideramos que eso es lo más adecuado porque simplifica y permite una mejor comparación. Eso es, presidente. Muy bien. Diputado Belolio. Sí, presidente, esta es una indicación que favorece la colusión. Es una indicación muy riesgosa, porque si cada una de las empresas está obligada a decir exactamente cuáles son sus márgenes, significa que va a haber solamente un margen y por tanto eso significa que va a haber un monopolio o un oligopolio. Por tanto, a través de una indicación bien intencionada, por cierto, lo que se conduce es que va a haber una colusión de los precios. Creo que es una muy mala idea. Más aún, el problema se sigue cuando se pide que solamente las personas jurídicas con fines de lucro tengan que hacerlo, como si las personas jurídicas sin fines de lucro no tuvieran márgenes y ellos no fuera importante que se supiera por parte de los usuarios. Entonces, si lo que se intenta saber es cuánto gana cada una de esas farmacias, lo que se hace con esta es que se va a favorecer a que no haya competencia entre las farmacias, y eso obviamente va en contra de todas las leyes que nosotros hemos sacado en materia de libre competencia. Bien. En votación, por favor. Ya. Diputados Belolio, Torres, Andrés Celis, En contra. Ricardo Celis, Crispi, Luc, Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Rosas, Abstención. Verdesi, perdón, ¿en contra dijo? Sí. Castro, Abstención. ya. 2 a favor, 7, 2, 4, 6, 7 en contra y 4 abstenciones. Rechazada. Sigamos. 2, 7, 4. Ya, vamos a la 117. El diputado Crispi. Fundamental. La va a retirar. Va a anunciar el retiro y va a fundamentar el diputado Crispi. Sí, el tema, esta es una indicación que tenía por objeto ver el tema de la integración vertical e impedirla. Y la verdad es que es un tema que en el análisis que hemos tenido junto con mi equipo es un tema muy complejo para resolverlo en una sola indicación. Y tiene efectos múltiples en la industria. Queremos esperar además a ver el informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre integración vertical, colusión, precio. Y esperamos con ese informe poder hacer un proyecto de ley que sea más integral y que aborde este tema que creo que es de enorme preocupación de la ciudadanía. Muy bien. Está claro. Retirada. Sigamos. Por favor.
Vamos a la 119. Sí. Claro, ahora entendí. Sí, estamos bien nosotros entonces. Ya. Indicación 119 de la diputada Cariola para intercalar en el inciso primero del artículo 129G entre las expresiones estarán obligados a publicar y los precios de los productos, la expresión los costos, los márgenes de utilidad. Sí, está en el mismo sentido de la anterior, ¿eh? Entonces, procedamos a votarla de inmediato. Votación. Diputados Belolio, Torres, dijo al final, Andrés Celis, En contra. Ricardo Celis, Crispi, Luke, Hay que llamar ahora a Moscú. Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Rosas, Verdesi, Castro. Abstención. Perdón, abstención. Y Torres. Torres. Abstención. ¿Abstención? Abstención. Ya, 1 a favor, 2, 4, 6, 7 en contra y 5 Vamos a llevar al abstenciones. Comité Central esto. Rechazado. Sí. De Kim Jong-un. Ya, ahora viene la del Ejecutivo, que ustedes la tienen fotocopiada, la tienen aparte. Esta es la del observatorio. Sí. Observatorio. ¿Quiere explicarle al Ejecutivo? Perdón, presidente, pero si queríamos hacer algo más rápido, la 125, la diputada Cariola también es exactamente igual a las Sí, dos tiene anteriores y podríamos votarlo al tiro también. ¿Habría acuerdo en igual votación económica por la misma votación? ¿Habría acuerdo? Ya. Acuerdo. La 125, ¿eh? 125. Vamos al observatorio entonces. ¿El Ejecutivo quiere fundamentar? Presidente, nosotros, bueno, conversamos con varios parlamentarios, aquí tuvimos una negociación de cómo podríamos implementar un sistema que permitiera en forma transparente que las personas pudiesen comparar los precios. Nosotros hicimos un trabajo potente, considero yo, o sea, consideramos nosotros, en cuanto a tener un observatorio de precios tanto nacional como internacional. Esto en la práctica ya está funcionando, ya está instalado el sistema nacional y en Senabase el internacional. Lo que estamos haciendo con esto es darle una institucionalidad, darle un directorio, obligaciones de informar, y lo que yo considero de las cosas más importantes que tiene este observatorio es que cuando se detecten diferencias sustanciales de precios, va a tener la obligación de informar a las comisiones de salud de ambas cámaras. Y yo considero que eso es una medida muy potente porque los parlamentarios y ustedes como comisión van a tener una herramienta que hoy día no existe para poder encarar o pedir explicaciones a la autoridad pública, a las grandes cadenas o a los importadores, ¿no es cierto?, sobre estas diferencias que son arbitrarias, y considero yo que quizás es la forma más eficiente de producir efectos, ¿ah? Más allá que un procedimiento más administrativo, menos administrativo, darle esa facultad a la Cámara de tener esa información, consideramos que es un mecanismo potente, porque ustedes como parlamentarios son mucho más eficaces muchas veces que la administración pública en denunciar cosas y en lograr objetivos rápidos, más allá de procedimientos internos que se puedan establecer. Eso es, presidente. Se ofrece la palabra, diputado Torres. Por su intermedio, presidente, una consulta al Ejecutivo. ¿El observatorio incluiría la posibilidad de que esta información sea de acceso público? ¿Sí? ¿De qué manera? Presidente. Perdón, diputado. Todo se publica en el sitio web del observatorio. Todo se publica, tiene la obligación de publicarse en el sitio web del observatorio, tanto los precios internacionales como los estudios, además, que encargue el propio observatorio cuando detecta ciertas anomalías o cosas que requieren una mayor profundización. Y estas informaciones que se envían al Congreso también se publican en la página web. Muy bien. ¿Alguna otra consulta al Poder Ejecutivo sobre el observatorio? ¿Indicación? ¿Qué hago? ¿Desea que le damos la indicación? Por Es favor, larga, la tiene- leámosla. pero la tienen todos es esta que está acá.
Leámosla mejor para que quede constancia en el registro de la ley, por favor. Ya, al artículo 1, para sustituir en el numeral 21 el artículo 129H por los siguientes artículos 129H y 129I, ordenándose la numeración de forma correlativa. Artículo 129H. Los establecimientos señalados en los artículos 129F y los proveedores señalados en el artículo 129G deberán entregar al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública de Chile, respecto de los productos farmacéuticos, los datos de los precios ofrecidos, descuentos si los hubiere, y los precios efectivamente cobrados al momento de la compraventa de los mismos, además de cualquier cambio que se produzca en los precios y descuentos ofrecidos. Será deber del Ministerio de Salud contar con un sistema de información que le permita monitorear el mercado farmacéutico y será responsable de poner a disposición del público en su sitio electrónico o en otro destinado especialmente al efecto, de forma clara y comparable, la información señalada en el inciso precedente, de forma que permita su consulta por parte de la población. Los establecimientos y proveedores a que se refiere el inciso primero del presente artículo deberán informar a la brevedad cualquier cambio que se produzca en los precios y descuentos ofrecidos de los productos farmacéuticos que tengan a la venta. El ministro de Salud fijará mediante resolución los estándares de información, ingreso de datos al sistema, interoperatividad y demás condiciones técnicas de entrega de los datos mencionados en este artículo. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en el presente artículo, los establecimientos y proveedores serán sancionados de acuerdo al procedimiento establecido en el libro 10º, con una multa de 10 unidades tributarias mensuales hasta 50 unidades tributarias mensuales por cada infracción a las obligaciones establecidas en el presente artículo. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original. Artículo 129I. El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos, cuyo objeto será el de asesorar técnicamente al Ministerio de Salud en la coordinación, observación y registro de información sobre el uso y precios de los productos farmacéuticos en Chile, para la cual podrá realizar estudios, análisis, estadísticas y recomendaciones de políticas públicas que contribuyan a generar una mayor transparencia en el mercado farmacéutico y fortalecer el acceso a los mismos. Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud regulará la forma de funcionamiento del Observatorio Nacional de Medicamentos. El Observatorio Nacional de Medicamentos estará integrado por el Subsecretario de Salud Pública, el Subsecretario de Redes Asistenciales, el director del Instituto de Salud Pública, el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, el director del Servicio Nacional del Consumidor, el director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y el director de la Dirección de Compras y Contratación Pública. El Observatorio Nacional de Medicamentos será presidido por el subsecretario de Salud Pública, quien además deberá designar un profesional de su dependencia para que ejerza las funciones de secretario ejecutivo. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento del observatorio. El Observatorio Nacional de Medicamentos tendrá las siguientes funciones. 1. Monitorear el mercado farmacéutico chileno y su comparación con otros mercados relevantes a nivel internacional. 2. Apoyar el desarrollo de herramientas de acceso público que faciliten la entrega de información de medicamentos para la toma de decisiones de compra de la población. 3. Revisar las políticas farmacéuticas implementadas en el país y solicitar información disponible respecto de las mejores prácticas a nivel internacional. 4. Promover una cultura de cotización de precios de medicamentos en la ciudadanía que incluya tanto a las cadenas de farmacias como a las farmacias independientes. El Ministerio de Salud deberá poner a disposición de la población, en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 129H, los precios de los mismos medicamentos en determinados países establecidos como de referencia por el observatorio. El Ministro de Salud fijará mediante resolución los estándares y el contenido preciso de la información que debe ponerse a disposición de la población. Conforme a este artículo, considerando la recomendación del Observatorio Nacional de Medicamentos.
En caso de detectar diferencias de precios significativos entre los mismos medicamentos en el mercado nacional y en los mercados de referencia determinados por el observatorio, la Subsecretaría de Salud Pública deberá emitir un informe dando cuenta de dicha situación, el que se deberá poner a disposición del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las respectivas comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado. Bien, en votación. Sí. Pregunta. ¿El plazo para el reglamento? ¿No hay? ¿Ejecutivo? Porque si no... Esperaremos que los 6 meses siguientes a entrar en vigencia la ley, como es la norma general, más o menos, que esté editado el reglamento. Esa es la voluntad política del Ejecutivo. La voluntad política del Ejecutivo. Estoy interpretando ahora. En votación. Diputados Belolio. Perdón. Hay una duda de la diputada. Solo para acotar que podría cualquier persona interpretarlo así como lo interpreto yo. Precios significativos, diferencia en los precios significativos. Estamos hablando de 1000%, 500%. ¿Cuánto es la diferencia significativa? Sí, es un tema que se va a ir regulando en la práctica. Uno entiende más o menos que va a ser una norma de interpretación, pero imagino yo un 20% ya es significativo. Importante, pero no lo quisimos establecer porque esas diferencias pueden ser distintas dependiendo del medicamento. Hay medicamentos en donde la diferencia de precio, lo significativo puede ser, no sé, 50% y otro que puede ser un 10%. Para una familia, una diferencia significativa, pues, no sé, al menos podrían haber propuesto un margen, algo que fuera más predecible, o haber, creo que para mayor transparencia pudiésemos manejar cuánto es lo significativo para el Ejecutivo. Sí, ahora... Perdón, Belolio y después el Ejecutivo. Sí, presidente, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice la diputada Mix, lo que pasa es que lo significativo es un término estadístico y por tanto cualquier análisis estadístico establece lo que es significativo. Por ejemplo, si algo vale 10.000 y el otro vale 10.200, no es significativo, dependiendo del margen que uno quiera medirlo. Entonces eso es un término técnico, no es la mera voluntad, digamos, de la persona de decir si es o no significativo, sino que se hace un análisis estandarizado de los precios y se establece si es que hay diferencias significativas. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas, tiene un margen de error, ¿cierto? Y si está dentro del margen de error, se dice que no hay diferencias significativas. Se hace exactamente lo mismo con respecto al análisis de los precios. Se hace un análisis entonces internacional y dentro de eso se establece cuál es el, comillas, margen de error y por tanto si está fuera de esos márgenes significa que tiene un cambio significativo. Bien. Diputado Ricardo Celis. Quería decir yo que una cosa es la significancia estadística, y otra cosa es significativo en términos genéricos. Entonces yo creo que yo no comparto el juicio por su intermedio, que el argumento que ha señalado el diputado Belolio, porque si dijese significancia estadística, sí, ahí lo acepto, ¿cierto? Que tiene una técnica, una metodología, tiene una forma, pero esto significativo es un término bastante genérico, no es equivalente. Eso, el Ejecutivo debe explicar. Diputado Crispi, por favor, y después Mi interpretación es bien distinta a la del diputado Belolio, porque en este caso dice detectar diferencias de precios significativas entre dos mercados. Si es que hubiera una diferencia de 50 pesos entre el medicamento A en dos mercados, obvio que lo va a registrar, pero estarían todos los medicamentos registrados. Yo me imagino que en este caso no es de significativa estadísticamente. No, porque si no probablemente casi todos los productos pueden tener diferencias mínimas en los mercados. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de fijaciones de precios, hablamos de banda, hablamos de que hay ciertos márgenes. Yo creo que está orientado a la dirección concreta y la interpretación del diputado Belolio lo enreda. Pero quería pedirle al Ejecutivo que resuelva quizás esta discrepancia en la interpretación de significativa. El Ejecutivo, por favor, que explique. Pero
Pero que explique el Ejecutivo. Teniendo razón todos los parlamentarios, el Ejecutivo quiere decir que en el fondo que queremos con significativo, y por qué no quisimos poner una cifra de 20, 10%, que lo significativo cambia dependiendo de los medicamentos, cambia dependiendo de los mercados que se ocupen de referencia o no, cambia sobre el consenso en precios que hay internacionalmente también, y por lo tanto quisimos dejar esa determinación a personas que están metidas dentro del mercado y que lo conocen, que son los miembros que están en la directiva, o sea, que dirigen el Observatorio de Medicamentos, que ellos van a ir afinando con el tiempo qué es significativo y quizás van a establecer estándares ya después en el reglamento, ¿cierto?, de que entendemos para este tipo de medicamentos más de un 20%, para este otro más de un 10%, y como es dinámico, quisimos dejarlo en esa situación para darle esa flexibilidad, presidente. Muy bien. ¿En votación? Perdón, hay otra. Diputado Crispi. Quisiera preguntarle al Diputado Ejecutivo Velorio. por qué nos restringimos al mercado nacional. Creo que también es relevante para la opinión pública, para tomar decisiones en relación a los medicamentos, saber cómo se mueven los precios a nivel internacional. Pero en este último dice que los informes que se realizarían sería al detectar diferencias de precios significativos entre medicamentos en el mercado nacional. Esos son los mercados de referencia son los mercados internacionales que va a determinar el Consejo. Muy bien. Diputado Velorio. No, solo, bueno, ya está bien, ya está medio zanjado acá, pero lo que pasa es que yo quiero insistir en que en el contexto de lo que se está hablando, cuando se habla de diferencias de precios, no puede ser leído como una mera intención arbitraria de que alguien considere que algo es significativo o no. Necesariamente se habla de un análisis estadístico. Es como que le dijéramos al Banco Central que haga un análisis de, no tengo idea, de crecimiento de los distintos países y que si es significativo o no. No lo va a tomar como que si es arbitrario para él. No, mira, me parece, porque hoy día desperté pensando que es significativo. Por supuesto que es un análisis técnico, no es nada de la mera voluntad, por tanto sí se refiere a lo estadístico. Entonces no es una cuestión meramente discrecional. Ahora, si ustedes quisieran cambiarlo, es peor, porque cambiar la palabra por algo que sea, por ejemplo, en vez de significativo, que sea relevante, ¿qué significa que sea relevante? Ahí sí que cabe cualquier cosa. Al establecerlo como significativo, hay un análisis estadístico que permite hacerlo. Y es la varianza del precio acá versus allá lo que hace que sea significativo. Entonces, a veces puede costar 50 acá, 100 allá, y eso es muy significativo, porque cuesta el doble, a pesar de que sean 100 pesos, ¿se entiende? O sea, no es solamente porque el monto total sea muy grande, sino que es porque la diferencia tiene un valor estadístico, y dependiendo al qué nivel se haga, que hace que sea significativo. En votación. El observatorio. Secretaría, por favor. Dejemos de observar y vamos a actuar. Diputados Belolio. Torres. Por favor. Andrés Celis. A favor. Ricardo Celis. Crispi. Agradeciendo la clase, el diputado a favor. Luc. El Ejecutivo tiene. Gaona. Macaya. Mix. Unánime. Olivera. Rosas. Verdesi. Castro. A favor y aprobado por unanimidad. 13 a favor. Gonzalo Arena. Antes de continuar, yo quería agradecer a todos los parlamentarios porque el Observatorio de Medicamentos no estaba en el proyecto original, no estaba en las ideas del Ejecutivo y surgió por iniciativa de parlamentarios de tanto gobierno como oposición. Así que quería destacar eso, presidente. Muy bien. Tenemos ahora indicaciones sobre temas de precio todavía pendientes. Queda poco ya. Ya. Quedan pocas indicaciones. Ahora viene la 126. Esta es una del diputado Crispi, la 126. ¿Qué? Diputado Crispi. Presidente, sí, para poder Silencio, por de alguna favor. mostrar las cartas al Ejecutivo y al resto del oficialismo en la comisión. Nosotros como oposición hicimos una revisión de todas las indicaciones de precio y por eso es que ingresamos dos indicaciones que resumen un poco el ánimo que hay detrás de las que distintos diputados y diputadas redactamos. En ese sentido, por mi parte, yo retiro las indicaciones que están en el comparado. O sea, la 126 y 128. 126, la 128 es de la diputada Olivera. Ah, perdón, la 126 sería la suya. La 126, sí.
Ya. Esa queda retirada. Sí. Perfecto. Muy bien, avancemos entonces. La 128. Diputada Olivera, Deberían retirarla. debe retirarla. Y ya está incorporado en el observatorio. ¿Lo retira? Retirada. La 174. Nos falta la 130. No, Ah, esa está retirada, sí. La 174 faltaría. ¿Sobre qué materia? La 174, 175 y 178 son iguales. Sí, pero hay que estar presentadas. No, hay genialidad en conjunto. No, 76 no. 78. 174, 175 y 178. Pero la del 178 no es exactamente igual. Ah, bueno, sí. Sí. Ya. ¿Qué hago? Tenemos la 174. ¿La leo? ¿Sí? Leámosla. Ya, de la diputada, indicación 174, página 84. De la diputada Girardi, incorpórase el siguiente inciso final en el artículo 70. Los establecimientos de salud que se provean de productos sanitarios intermediados por la central en virtud de este artículo podrán vender dichos productos al público con un precio máximo de transferencia de hasta un 15% por sobre el estipulado en la intermediación, incluyendo comisiones. ¿Es exactamente igual a la otra? No, no es exactamente igual. ya. A la 125 es igual. O sea, claro, es distinto, pero el mismo, claro, al público y el otro no dice dichos productos. Pero es lo mismo, ¿no? Admisibilidad. Voy a retirar la indicación. Retirada la Sí. 175. Sí. ¿Cómo? No, 75 es la tuya. La 74 a mí me parece que inadmisible. Inadmisible la declaro. Y la 178 es del diputado Crispi. Sí, inadmisible, diputado Crispi. Sigamos. Ah, ¿quería retirarla? Bueno, se retira. ¿Cuál? ¿La 178? 178 retirada, por favor. ¿Y ahora? Y Ya. ahora entonces vendrían las nuevas. Estamos ya Vendrían casi las- terminando. Vendrían todas esas Sí. y después falta votar todo esto, pero háganlo. Ejecutivo. Claro, Sí, sí, todas sí. las que yo los puedo leer los numerales. Sí, sí, no, ejecutivo. Oye, No. esta que les digo de las 135 y 136 fueron aprobadas ambas. Vamos a ver las de Son precio incompatibles, pero fueron aprobadas en votación distinta, no tiene nada que ver con la otra, porque la otra fue, Entonces hubo un error porque probablemente hubo un error al el diputado Crispi con la diputada Cariola llegaron a un acuerdo y reemplazaron eso. Sí. Sí, no, si están votadas aparte, claramente, pero Claro. son incompatibles. Entonces, bueno, tienen que resolverlo. Eso pasa porque entró usted en problemas del Frente Amplio con el Partido Comunista. Eso no se Entonces, hace. yo creo que lo mejor No se sería hace. que entonces votar de nuevo ambas indicaciones que son incompatibles una con la otra. Pues entonces, ¿ah? Lo tenemos más. Dice que se votaron las dos. Sí, ¿Ya terminó claro. tu proyecto? No, faltan estas indicaciones. Faltan algunas últimas Pero indicaciones. resolvamos la 136. 135 y 136. Pero el problema no está en la 135, está en la 136 nomás. Que ahí está la indicación original, que es la que se aprobó,
está la indicación sustitutiva que aquí aparece como rechazada y es al revés. Sí, pues por eso debería ser al revés. Esta rechazada y esta aprobada. Lo que pasa es que si ustedes quieren hablar de la 129, esta hay que rechazarla. No. Ya que yo No. entiendo- La 135 está aprobada 10.00. La 136 está aprobada 10.00. No, la 136, esta otra es otra indicación. La sustitutiva de la 136. Es que yo... Y esta otra es otra. Hubo un error cuando votamos porque la Sí. idea era rechazar la 136 y aprobar la sustitutiva que está en la página siguiente. Presidente, yo de verdad, fuera de broma, no fue así, pero entiendo que podamos recordarlo de manera distinta. Si eso es así, veamos la grabación de mano del tiempo, pero nosotros llegamos a un acuerdo con la diputada Cariola, que no está en este momento, tampoco está su asesor, de que íbamos a resolver la discrepancia votándolo tal cual estaba la indicación 136 que yo firmé, que yo presenté, que era elimínese el artículo 129J entero. Ya, entonces la 135 habría que, ¿qué? Porque si se elimina... No, esa es otra, esa es otra. Esta es del diputado Crispi y esta es de los diputados Cariola. Y esa que va con su firma es incompatible con la 136 que usted presentó previamente. Entonces uno tiende a pensar que la que viene con firma posterior deja sin efecto la que viene con firma anteriormente. Porque viene por ¿Cuál la Cariola y Crispi. Bien, Torres, Félix. Por eso. ¿Es esta? Sí. 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 Ahí está. Y arriba se incorporaba el artículo 129 con la redacción que está ahí establecida. Sí, pues sí. Si este se aprobó, es incompatible con el... La 134 se recibió y se conservaba la 136. ¿No se votó primero? Borraron las dos. Como Una ustedes pequeña quieran. pausa para que... Yo creo que en el apuro que hubo al votar, ustedes Pero no sería se incompatible. confundieron. Pero yo Lo lo que sería tengo incompatible votado es que hubiera aparte, una indicación 135, sobre algo que ya fue 136. O sea, se votó así. No deben haber entendido lo que estaban votando. Yo no vi lo que se votaba porque estaban todos apurados. Lo que yo no puedo hacer es indicar una indicación que ya rechazamos. Pero en este caso nosotros con el 135 no la rechazamos. No, si el 135 no es tema, es 186. Pero Sí. porque anulo cuando tú además elimináis sobre El 135 está incorporado, está aprobado. el 135 Sí. es el número 4. Y el 136 elimina todo el artículo. El primero que aprobaste en el 135. Sí. Y después la siguiente. Suponiendo que se votó primero. No. Pero después en la siguiente aparece la otra indicación que dice que en realidad no lo vamos a eliminar el artículo, sino que solo los numerales 1 y 2. Pero eso se... Claro. Yo recuerdo, eso fue lo que se aprobó y eliminar el artículo completo fue lo que se dejó. Incluso yo puedo votar una indicación a favor, modificar la modifica. Y la regla siguiente yo puedo hacer una indicación que rechaza todo lo que yo incluso voté a favor. No. ¿Por qué no? Si no es que modifique el sentido. No, pues, o sea, usted está haciendo dos cosas incompatibles. No, no puede ser, porque eso no se somete a votación. Aquí se sometió porque se vio, como no iban viendo artículo por artículo, entonces se vio eso, pero si no, no se puede votar una indicación. Pero bueno, independientemente de lo que ocurrió, yo entiendo cuál es el objetivo, que es rechazar esta y aprobar la que está rechazada. Que es ¿Cuál es la idea de la inversión? resolver el problema, pero no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos eliminar todo el ¿quieren eliminar todo eso? ¿Qué quieren eliminar? El 129 lo que hace es eliminar las excepciones que se consideran obligatorias para las Quieren eliminar las excepciones. Sí, Quieren que no haya excepciones. 129J, a ver. Claro, pues también lo habrían rechazado y ellos lo aprobaron o rechazaron. Sí, pues está con la misma votación.
Te lo voy a ver al tiro en las votaciones para que Porque te quedes si tranquila. se hubiera votado primero la 136... ¿Qué número? ¿Esto fue del 8 del...? Se votó primero la 135 y después Sí, se votó la 136. fue del 8 de enero, espérate. Sin micrófono. Independiente de que se votó o no, póngase de acuerdo mejor y hacer una votación nueva. 8 de enero, Son espérate. las indicaciones para estamos todos de acuerdo. Claro, lógico. Aquí está. Se votó la 135 y después se votó la 136, ¿Y la ambas- 37. ¿Dónde y ambas estoy? se ¿Dónde está eso? Todos los parlamentarios Y ambas se aprobaron. razonables podrían ser. ¿Dónde la tengo acá? No, por eso hay que votarlo de nuevo, porque si no digo que lo aprobemos. Entonces lo que... Aquí está, mira, aquí está. 135 se votó. primero. Y Crispi, ¿qué votó? La aprobó. Y de 136, lo mismo. Y yo, que habitualmente digo esto es incompatible, aquí no era imposible No hacerlo porque... levantaste la alerta. No, no entonces la puedo levantar si no estaba viendo si no los estaba- artículos, porque Claro. lo iban haciendo con estas hojitas que traían. Entonces, Entonces, por tanto, supuestamente lo que se votó de 136 es la que está sin número, que es compatible con la 135. O derechamente se votaron dos cosas incompatibles. Esto con esto es compatible. Claro, esto con con esto esto no. Yo pensaba que quizás se votó la 136 primero, porque si no... no, porque no hubiéramos votado lo otro. No hubiéramos votado la 135 después, habría sido muy No, sí, ridículo. mira, es que aquí está. Sí, sí, yo lo voy a Este es el relato Sí, sí, yo le voy a decir. 35, 36, 36. Sí. Primero votaste la 35 y después votaste la 36. Si no tiene número, yo siempre les pongo letra. ¿Dónde está? 129P, podrá ser 129P, que es la cuestión 143, 144. Hay una que también en esa misma sesión. Pero Espérate, otra, ¿será computador vos? medio. ¿Será esa? La 120. Presidente. Estamos en receso, no sacan a hablarle por ahí. Micrófono. Ya, a ver, 135. No, me gustaría que el diputado explicara lo que, o sea, la 135 Silencio, por favor. se entiende aprobada. La 136, que en un principio fue aprobada en honor a la compatibilidad de las normas, debiera ser rechazada. Y después la otra que sigue a la 136 y que está en la página 62,
Debería ser aprobada. Debiera ser aprobada. Eso. No tengo... Y eso es compatible. No, eso, lo que no tengo es... voy a decir que por asentimiento unánime se entiende aprobada. Eso. Sí. Pero se entiende rechazada. Exacto. La 136. Sí, rechazada 010. Rechazada 010. 0. Ya, y la siguiente que estaba rechazada, se entiende aprobada por asentimiento unánime de los presentes hoy día. Exacto. Sí. Ya, fíjate quiénes están Así es. presentes. Así será. Presentes hoy 12. El 3 de Prosigamos. 19. Ya, ahí sí, porque si no me hubiera encontrado en un enredo después. Vamos a las 9. Ya. ¿Cuál? Porque se tienen que rechazar y se lo sacrifica. Esto es Ya. Aquí hay Vamos a una proseguir indicación. con indicación de precios. Atentos, por favor. Aquí hay indicación de varios diputados. Mix, Castro, Rosas, Verdesi, Ricardo Celis, Silencio, por favor. Torres y No. el 32. Nueva. ¿Quién es 32? ¿Crispi? ¿Usted es número 32? Listo. Ya. Para incorporar en el libro cuarto del Código Sanitario un título segundo con los siguientes artículos 101A a 101E, pasando el actual título segundo hacia el título tercero y así sucesivamente. No, es nueva. Son unas que presentar que... ¿Quién la presenta? No, me las acaban Se de están leyendo. presentar. Se están leyendo. Tranquilo. Pero la va a explicar el diputado. Artículo 101A. Con el objeto de evitar inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los medicamentos, el Ministerio de Salud formulará y regulará los precios de los productos farmacéuticos de acuerdo con las normas contenidas en este título, la evidencia rescatada del Observatorio de Precios y las necesidades de la población en aquellos medicamentos declarados inaccesibles. 101B. El Ministerio de Salud regulará el precio de los productos farmacéuticos por medio de los siguientes regímenes. A. Régimen de control directo mediante el cual fijará el precio máximo en todos sus niveles de distribución, estableciendo el precio que podrán cobrar por medicamento los productores, distribuidores, farmacias y centros asistenciales, entre otros. B. Régimen de libertad regulada mediante el cual fijará los criterios y la metodología para que los productores, distribuidores, establecimientos de expendio y centros asistenciales puedan determinar o modificar los precios máximos en cualquiera de sus niveles respecto a los medicamentos. Artículo 101C. Mediante decreto, el Ministerio determinará el régimen de regulación de precios aplicable a cada medicamento en consideración a el grado de concentración del mercado nacional. Para tal efecto se analizará la influencia en la determinación de los precios de uno o más productores, distribuidores y farmacias respecto de un conjunto de medicamentos competidores entre sí y entre los cuales exista sustentabilidad terapéutica. B. Los medicamentos que sean declarados inaccesibles económicamente por el Ministerio de Salud. C. El precio de referencia en mercado internacional. Para tal efecto se analizará el precio de medicamentos con la misma denominación común internacional en países determinados por criterios de integración comercial, proximidad geográfica con Chile, similitud en el grado de intervención económica general, pertenencia a la OCDE y disponibilidad de información. Artículo 101D. El régimen de regulación de precios se actualizará a lo menos una vez al año para ambos regímenes de control. Artículo 101E. A los funcionarios que directa o indirectamente participen en la aplicación de las metodologías para la determinación de precios de medicamentos, les serán aplicables en lo pertinente las normas del título cuarto del libro cuarto del Código Sanitario denominado Reportes de Transparencia y Regulación de Conflictos de Interés. Ahí está. Diputado Crispi. Primero quisiera
preguntarle a la Secretaría sobre la admisibilidad de la indicación. Es inadmisible. Gracias, presidente. En ese caso, bueno, prácticamente llevamos un año entero discutiendo este proyecto de ley. Y creo que todos coincidimos en el objetivo que persigue este proyecto de ley, que es disminuir los precios de los medicamentos, sobre lo cual hemos realizado diversas indicaciones que van en el ámbito de la calidad, en el ámbito del acceso, de la transparencia, pero creo que tenemos que ser francos en saber que la disminución real de los precios viene con regulación de precios. Los países que tienen observatorio que yo celebro que se haya podido lograr un avance por unanimidad de toda la comisión, los países que tienen observatorios de precios usan la información de los precios para regular los precios. Porque en mercados como estos tan concentrados no es suficiente el acceso a la información, porque al final, dado que el consumo es inelástico, es difícil poder tener margen de acción para poder elegir entre los productos, y en este caso que son bienes de primera necesidad como son los medicamentos. Yo sé que ese fin lo persigue el Ejecutivo y por tanto quisiera hacer la pregunta aquí a quienes nos representan, si ustedes estarían disponibles a patrocinar esta indicación, de modo de poder decirle sin bemoles a la ciudadanía de que efectivamente con este proyecto de ley vamos a ser capaces de disminuir los precios de los medicamentos. Creo que en ese sentido estamos terminando una larga tarea, pero todos subimos que íbamos a dejar lo más complejo para el final. Bueno, son estas las indicaciones las que más dividen agua, creo, pero en mi opinión, y con esto termino, presidente, me extraña porque dividen agua en los mecanismos y no en los fines. Pero si el fin es el mismo, si revisamos la experiencia comparada, va a ser muy difícil que Chile disminuya los precios. Mi convicción es que por más allá de los esfuerzos hemos hecho un avance en la industria farmacéutica, pero con lo que tenemos arriba de la mesa los precios no van a bajar. Y por tanto quería reiterar la pregunta al Ejecutivo si está disponible a suscribir y patrocinar esta indicación, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Decir que aquí no existe la bala de plata para bajar los precios de los medicamentos. No hay una sola medida que lo permita, sino que es un conjunto de medidas. Y nosotros estamos convencidos de que las normas que se han aprobado este proyecto de ley van en ese sentido. Aumentan la competencia, aumentan la disposición, aumentan la participación de equivalentes terapéuticos o bioequivalentes. Y por lo tanto estamos convencidos de que este proyecto de ley es un esfuerzo importantísimo para que se reduzcan los precios. Sobre la indicación que está señalando el diputado Crispi, el gobierno no está disponible porque consideramos que la fijación de precios es un mecanismo que no serviría, que produciría más daños que beneficios. De hecho, hay países en Latinoamérica que tienen fijación de precios, son los que tienen los precios más altos, y si no se da dentro de un contexto, porque siempre se cita el caso de Europa, Alemania, España, etcétera, que son mercados y contextos e institucionalidades muy distintas a la realidad chilena, no se pueden extrapolar simplemente tratando de replicar esas instituciones. Por lo tanto, nosotros creemos que en el contexto que está Chile hoy día, una norma que fije precios como la que se pretende en la indicación produciría más daños que beneficios para la población, y por eso, presidente, que no estamos disponibles para patrocinar esa indicación, aunque valoramos, por supuesto, que existan distintas visiones sobre cómo bajar los precios, y eso se puede discutir el día de mañana. Pero hoy día, presidente, consideramos que es una mala política pública la fijación de precios de medicamentos. Bien. Diputado Celis. Sí. Yo lamento que el Ejecutivo no suscriba esta indicación. Yo varias veces he sostenido que lo que hemos hecho y hemos ido aprobando en este proyecto de ley, si bien es cierto, va a regular, va a generar unas mejores condiciones para los usuarios respecto a su relación con la industria farmacéutica, tanto las farmacias como los laboratorios, pero al fin y al cabo lo único que es capaz de fijar, de regular el precio de verdad, es un mecanismo en donde el precio esté regulado, y esté regulado desde el punto de vista por una ley que el Estado establezca o una banda de precios o un sistema de regulación de precios que hemos ido muchas ocasiones haciéndole quite y evitando. Yo discrepo del Ejecutivo y quisiera decir que uno de los compromisos de campaña del presidente Piñera fue justamente el tema que tiene que ver con disminuir el precio de los medicamentos, y eso yo lo celebro porque disminuye el gasto de bolsillo y particularmente la afectación enorme que hace
con nuestros adultos mayores, ¿no? Que son los que tienen más morbilidad y consumen más medicamentos. Y hemos establecido algunos mecanismos para ir limitando, regulando, mejorando la relación del paciente, ¿cierto?, con la industria. Pero este artículo a mí me parece un artículo que es muy relevante. Yo lamento que el Ejecutivo no lo suscriba, ¿no? Porque creo que este es el mecanismo definitivo y es complementario. Fíjate, hay que solo poner atención que el observatorio no tiene mecanismos reales de autorregulación respecto al precio final, sino que es un mecanismo, un instrumento que está a disponibilidad y que se va a ver sujeto obviamente a la regla del mercado. Es todo, señor presidente. Sí, yo quiero decir solamente que no voy a forzar votación de admisibilidad en este punto, simplemente decir que como yo también patrocino la moción, entiendo perfectamente las limitaciones que tiene y por eso los diputados que me han precedido han sido claros en solicitar un patrocinio que ya ha sido explicitado por el Ejecutivo que no es posible, porque la demanda ciudadana, al juicio de muchos de nosotros, es por la regulación de precios, pese a las dificultades que hoy día se pueden observar en tomar una decisión política en cuanto a patrocinar indicaciones. Se declara inadmisible. Otra indicación. Para incorporar un artículo 101 ter en el proyecto de ley. Un decreto supremo contendrá las directrices necesarias para la regulación del precio de los productos farmacéuticos. La regulación del precio de cada producto farmacéutico tendrá como objetivo principal el garantizar que toda la población tenga acceso a los medicamentos, alimentos y elementos de uso médico que requieran, en virtud de su consideración de bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública. Dicha determinación deberá ajustarse a los siguientes criterios. A. Prevenir la inaccesibilidad económica o financiera de los productos farmacéuticos y B. Prevenir la explotación abusiva por parte de un actor en la cadena productiva de distribución o venta o en su conjunto de una posición dominante en el mercado o cualquier abuso semejante. Sí. Bien, desde mi punto de vista es admisible esta indicación porque sitúa en un decreto supremo determinadas facultades. Te ha pedido la palabra. Pero ¿tienen en este momento la facultad para fijar precios? Están fijando directrices. Directriz. Escuchemos los argumentos, si les parece. Ejecutivo y después el diputado Torres. A nuestro juicio, presidente, es inadmisible porque le está dando una atribución al Estado que no tiene hoy día que fijar. Por supuesto que el Estado puede dictar decretos supremos, pero lo que contiene ese decreto supremo, que es una fijación de precios, el Estado hoy día no tiene esa facultad. Y por lo tanto nosotros consideramos que es inadmisible. Diputado Torres. Yo tengo ahí, presidente, una posición distinta a lo que plantea el Ejecutivo, por cuanto lo que establece son directrices necesarias para poder lograr como objetivo una regulación. No le está diciendo al Ejecutivo que va por decreto supremo a regular directamente. Y de hecho es bastante amplia y bastante, digamos, poco precisa, digamos, en eso, por lo mismo. Establece, digamos, dos criterios grandes que son prevenir la inaccesibilidad económica o financiera y prevenir la explotación abusiva por parte de un actor de una cadena productiva de distribución o venta o de un conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que entrega entonces la posibilidad que el Ejecutivo pueda establecer directrices para poder salvaguardar un bien superior a mi juicio y en ese sentido no existiría una cuestión de admisibilidad como ha planteado el Ejecutivo. Diputado Celi, don Ricardo. Dijimos en una discusión anterior que los medicamentos tenían una característica especial respecto a su rol como bienes públicos. Y en ese sentido, aquí hace una precisión respecto a la inaccesibilidad. Por lo tanto, yo comparto absolutamente lo que señala el diputado Torres, que aquí no se le está imponiendo al Ejecutivo la condición, sino que aquí lo que se está haciendo es que se le está entregando una herramienta para que por vía de la herramienta pueda intervenir en el mercado para que finalmente para este grupo de personas que tienen que ir con las personas que no tienen accesibilidad puedan acceder a los medicamentos en una condición distinta.
¿no? Aquí hay una situación bastante especial y que se condice con lo que discutimos inicialmente respecto a la caracterización de lo que es un medicamento, un fármaco. Muy bien. Diputado Belolio. Sí, presidente, lo que pasa es que con la misma argumentación de los señores diputados queda claro que se está entregando una herramienta, cito textualmente, y por tanto que es una facultad que hoy día no existe y por tanto se le está entregando. Entonces, por más de la buena voluntad que pueda significar cada una de las cosas que ellos mencionan, eso es una facultad exclusiva de parte del Ejecutivo. Esa es la primera argumento. En segundo argumento, se le está dando una competencia que no tiene el MinSal, que ni siquiera tiene la Fiscalía Nacional Económica, ni siquiera tiene el Tribunal de la Libre Competencia, ni siquiera tiene los organismos regulados, ni siquiera tiene las superintendencias. Sin embargo, se pretende entregar una herramienta que a partir de un decreto supremo da unas directrices que fijan los precios. Entonces, a todas luces, vulnera varias normas constitucionales y entrega facultades que hoy día simplemente no son propias de nuestro ordenamiento jurídico, y de existirlas, igual serían de iniciativa exclusiva por parte del Ejecutivo. Bien, vamos a someter a votación la admisibilidad. Antes que eso. Sí, la Secretaría estima que es inadmisible. Sí, pero Estima que es inadmisible. el que la declara es el presidente. ¿Cuál es la división de la Secretaría? Sí, yo estimo que es inadmisible, porque en realidad se está refiriendo a un tema que no es facultad en este momento del Ministerio, que es regulación Sí. de precios, no obstante que son directrices, pero son directrices para algo, Sí. y son facultades nuevas, pero Sí. se fija el presidente. No, por eso tenemos una diferencia de opinión y por eso lo vamos a someter a votación. En votación la admisibilidad, los que votan a favor votan... ¿Cómo votan? Los que votan a favor votan por la admisibilidad. Sí. Sí. Están votando si están de acuerdo con la opinión del presidente. La Entonces, sí, admisibilidad. los que votan sí están de acuerdo con la... El presidente lo declara, no hay solicitud de votación por una admisibilidad en realidad. Bueno, pero, a ver, él la declaró Está impugnada. admisible. ¿Alguien tiene que hacer cuestión? ¿Se vota derechamente? Claro. No es poder ser admisible. O sea, es que del presidente. Votan sí. Exacto, esa es la... A favor o en contra. Sí. Ya, a favor de la decisión del presidente. ¿En votación económica? Bueno, como ustedes quieran. A mí me sale más fácil esto, obviamente. Ya. Diputado Belolio. Torres. Andrés Celis. En contra porque es absolutamente inconstitucional. Ricardo Celis. Crispi. Luc. Gaona. Macaya. Mix. Olivera. Rosas. Favor. Verdesi. Castro. Favor. 2, 4. Bueno, 7 a favor de la opinión del presidente y 6 en contra de la opinión del presidente. Por consiguiente, Se declara admisible. Ahora hay que ver el fondo. Por la misma votación. Por la misma votación, el artículo. Perdón, el Ejecutivo. Sí. Bueno, nosotros también, presidente, hacemos reserva de constitucionalidad porque es claramente inadmisible una indicación como esta. O sea, no resiste ningún análisis medianamente serio decir que esto es una indicación admisible, presidente. Diputado Torres. Sí, la cuestión de admisibilidad que hace el diputado Belolio, yo no tengo problema con ella, entiendo que no es necesario, pero no hay problema. Lo que no puede hacer el Ejecutivo es cuestión de admisibilidad. Entiendo que eso... No, sí, lo estoy diciendo porque el Ejecutivo también está haciendo cuestión de admisibilidad y eso no corresponde. ¿Puede hacerlo? O sea, emite su opinión de aquí adelante. Sí, claro. Ya. Yo también, presidente. ¿eh? Entonces la reserva sería Belolio y Andrés Y Celis. Celis. Ya, Muy bien. Luc Olivera. Sigamos. Ya, entonces esta se estaría aprobando. Sí, la misma votación. 7, 6, 0. 7, 6, 0. Ahora viene
Torres. Y después viene la... ¿Esta ahora? Sí. Indicación de diputados Torres, Mix, Rosas, Castro, Crispi y Verdesi. Para agregar un inciso final en el artículo 129 del siguiente tenor. ¿Ves si es lógico esto con el 129 final? Celi también. 129 sacas. ¿Y Celi dónde está? No, Entonces hay que agregar. Verdesi no. Sí, Verdesi también. Y Celi. El 27 Celi es Ricardo. usted, ¿no? Ya, Ricardo Celi. Para agregar un inciso final en el artículo 129 del siguiente tenor. En aquellas comunas en que no existan farmacias, la respectiva municipalidad se entenderá autorizada para el expendio de medicamentos que cuenten con registro sanitario vigente otorgado por el Instituto de Salud Pública, ya sea en un establecimiento de atención primaria o en un recinto especial y exclusivamente destinado para ello, el cual deberá permitir su adecuada conservación y almacenamiento, cumpliendo con lo previsto en el artículo 7º del Código Sanitario. Diputado Torres. No, muy simple, lo que busca esta indicación en definitiva a propósito de los problemas de accesibilidad que se han planteado y en virtud de lo que ya dice la norma, pero especificándolo sobre todo en aquellas comunas donde no hay farmacia, es que se entienda por el Ministerio de la Ley autorizado a los municipios para poder expender medicamentos, ya sea en centros de atención primaria o en aquellos locales que exclusivamente estén establecidos para ello, cumpliendo con la normativa que ahí está citada. De tal manera que aquellas comunas que efectivamente puedan llegar a tener un problema de accesibilidad de medicamentos puedan entonces legalmente hoy día realizarlo. Sí, claro. Bien. Diputado Macaya. Yo entiendo que lo que se está buscando, bueno, hoy día obviamente no se requiere ninguna autorización especial porque obviamente las municipalidades en lo que respecta a la atención primaria expenden medicamentos. Esto de expender medicamentos considera la posibilidad de ponerlos a disposición en forma comercial, o sea, venderlos, lo que hace, por ejemplo, hoy día la farmacia Recoleta y otros lugares. Para entender, lo que usted quiere es saltarse la autorización del respectivo servicio de salud, o sea, omitir eso y que simplemente, eliminando quizás burocracia, las farmacias puedan hacer este trámite. Pregunta. Diputado Torres. Efectivamente. Micrófono. Efectivamente lo que dice el diputado Macaya es cierto. Lo que yo estoy planteando es una norma de excepción en aquellos lugares donde no hay farmacia. Hoy día las farmacias comunales, populares o como quiera llamar, pueden hacerlo en cualquier comuna, existan o no farmacias, y lo hacen como farmacias asistenciales. Como farmacias asistenciales. Nosotros aquí lo que estamos permitiendo es que los municipios de manera mucho menos burocrática puedan en el consultorio o en aquellos lugares que determinen poder vender estos medicamentos que no son parte de la entrega o la dispensación gratuita habitual que entregan los medicamentos, sino como un servicio adicional. Bien. En votación. Sí. Ejecutivo. Nosotros estamos en contra de esta indicación, presidente, porque consideramos que también, además, es inadmisible, porque establece facultades para las municipalidades y nosotros consideramos que hoy día funciona el tema de los botiquines, el tema de los consultorios, los remedios, etcétera, que requiere una regulación importante. O sea, no es cosa que por el solo Ministerio de la Ley una municipalidad cualquiera en cualquier lugar de Chile se ponga a vender remedios, porque es contraproducente. O sea, nosotros consideramos que hoy día existen las garantías suficientes como para aquellos lugares donde no hay medicamentos, de acuerdo con la autoridad sanitaria, se puedan expedir de forma segura para la población, de forma responsable y cumpliendo con la normativa legal. Y por lo tanto consideramos que esta norma, además de ser inadmisible, creo que relaja lo que es la venta de medicamentos en un grado que a nosotros nos parece preocupante. Eso es, presidente. Y por eso estamos en contra. Sí. Solo precisar que es una cuestión de excepción en donde no hay farmacia, ¿cierto? Que lo dice muy bien, es una cuestión excepcionalísima y que deberán 56 comunas que tienen esa condición. Entonces, creo que es una cuestión excepcional. Muy bien, en votación. Por favor.
Diputados, Belolio. Yo voy a votar en contra. Me parece que los mismos argumentos que ocuparon los parlamentarios para votar y rechazar la posibilidad de que, por ejemplo, en boliche, a lo largo de todo el país, especialmente en sectores urbanos, o sea, sectores rurales que tienen un centro urbano, pudiese haber mayor disponibilidad. Los argumentos que aquí se ocuparon fue decir que no querían que hubiese mayor disponibilidad, que querían disminuir la cantidad de disponibilidad de los medicamentos y que no podía entregarse entonces esa posibilidad a un tercero que no estuviera estrictamente regulado por las reglas de las farmacias y que entonces que por ningún motivo tenía que hacerse. Sin embargo, ahora dicen que sí pueden hacerse. Me parece al menos curioso, digamos, porque lo que nosotros estábamos proponiendo era que hubiesen reglas muy claras de cómo tenían que dispensarse, de quiénes podían dispensarlo, de cuántas autorizaciones tenían que tenerse. Entonces, aquí no solamente se contradicen exactamente en todas sus argumentaciones, sino que además se saltan la fila de todo lo que ustedes mismos habían dicho que era antes estrictamente necesario. Sigamos. Torres. Voy a argumentar también. La verdad es que no se contradice un ápice. Porque si uno realmente revisa la argumentación que nosotros establecimos, fue que el criterio que íbamos a utilizar era un criterio sanitario. Y por esa misma razón dijimos que cualquier otro recinto que quisiera vender medicamentos cumpliera con la normativa que hoy día establece precisamente el Código Sanitario para ello. Y lo que estamos haciendo acá es entregarle a un organismo público la posibilidad precisamente de poder expender estos medicamentos bajo las condiciones que obviamente establece el Código Sanitario, dice cumpliendo con lo previsto en el artículo 7º del Código Sanitario, resguardando la adecuada conservación y almacenamiento, que sean en lugares digamos, en recintos especiales y exclusivamente destinados para ellos y no son en los centros de atención primaria. De hecho, la actual ley de fármacos que está vigente permite precisamente que los servicios de salud puedan autorizar a la atención primaria hacerlo. Lo que estamos intentando acá en aquellas comunas que tienen más dificultad es que tengan la potestad sin tener que pasar por los servicios precisamente porque existe muchas veces en casos dificultades para que ellos se implemente. Hoy día en esas comunas ningún servicio de salud ha cumplido o ha permitido que se cumpla lo que la ley ya dice. Lo que la ley ya dice. Por lo tanto, nosotros creemos que sí hay que mejorar la accesibilidad. Lo que no hay que hacer es estimular el consumo, que es una cuestión completamente diferente, y obviamente lo queremos hacer por la vía de lo público y no de lo privado, y obviamente también dentro de los resguardos sanitarios correspondientes. Por esa razón hemos presentado esta indicación y yo la voto favorablemente. Muy bien. Diputado Andrés Celis. Sí, me parece absolutamente inadmisible, porque hoy día para que una municipalidad pueda justamente tener una farmacia y expender medicamentos, debe cumplir con una serie de requisitos. Para empezar, la autorización del ISP y una serie de otras normas. Así que me parece peligroso y me parece irresponsable. Así que por eso mismo voto en contra. Ricardo Celis. Sí. Presidente, donde pudiera radicar el peligro de la venta absolutamente no controlada y que favorece además el autoconsumo, ¿De la que están votando? es en la farmacia y en el retail, pero no en un consultorio, que lo que hace todo el día es otorgar salud, y que receta e indica medicamentos, y tiene una farmacia en donde le entrega a los pacientes medicamentos. Así que solo que aquí hay una condición especial, ¿cierto?, que está asumiendo y que no tiene nada que ver, obviamente, con que sea peligroso que los consultorios indiquen y entreguen medicamentos a sus pacientes. Eso es lo menos peligroso que hay, yo creo. Así que mi voto, obviamente, es favorable. Sigamos. Diputado Crispi. Presidente, yo voy a votar a favor y lamento por su intermedio que el diputado Belolio, estando de acuerdo con la indicación, la vote en contra porque considera que la oposición ha sido inconsistente. Eso es lo que dijo. O sea, que porque nosotros rechazamos la venta en retail, acusando la inconsistencia de la oposición, vota en contra de algo que está de acuerdo. Yo creo que podemos tener distintas percepciones
de la consistencia, ¿no?, entre las votaciones. Yo creo que en este caso esta indicación tiene una orientación totalmente sanitaria y no de promover el consumo de medicamentos, que es lo que hemos señalado como algo peligroso para las personas, y que si estamos de acuerdo en esa orientación, yo esperaría una votación favorable. En mi caso voy a votar a favor, presidente. Sigamos. Durán, Luc. Gaona. Macaya. Yo voy a votar en contra, presidente, por dos motivos. Primero, porque en el ámbito de la salud, los municipios tienen una función y una misión muy específica, que es la de atención primaria. Y desde esa perspectiva, el expendio de medicamentos tiene que ser incentivado y entregado por parte de los municipios en forma gratuita. A mí y más allá de la contradicción que reclama que se reclama, acá uno adivina en la oposición una actitud donde le entregan al Estado, a los entes públicos, la solución de un problema que con mejor competencia, con una regulación adecuada, podemos ser capaces de introducirle mejoras al mercado de medicamentos. Y desde esa perspectiva, cuando uno ve que se protegen intereses de farmacia al no hacer obligatoria, por ejemplo, la norma que lo obligue a vender por OTC, se quiere prohibir que un particular o un importador pueda acceder a precios diferenciados con importación directa de medicamentos. Entre otras cosas, uno ve de alguna manera una protección de intereses también. O sea, y un saludo a la bandera con el tema regulación de precios, ahora que finalmente trata de buscar en el Estado una solución a un problema que se mejora con mayor competencia y una regulación adecuada. Así que por esa razón también nosotros votamos en contra, presidente. Sigamos. Diputada Mix. Bueno, presidente, yo creo que es perder el tiempo tratar de convencernos que claramente aquí hay dos conceptualizaciones sumamente distintas respecto de lo que creemos que es un medicamento. No, ya vimos este debate en el artículo 1 de este proyecto de ley, por tanto no es raro que hoy día nos veamos enfrentados entre lo público y lo privado en un debate que ya dimos. Por tanto, claramente nuestra posición como oposición es que vamos a defender el rol que cumple el Estado. Y lo dijimos básicamente, y lo decía adelante también el diputado Celi, que es un bien esencial para el interés general de la nación, les guste o no les guste, por tanto vamos a seguir defendiendo esta tesis. Yo voto a favor. Sigamos. Olivera. Rosas. A favor. Verdesi. Aunque yo suscribí, tengo mis dudas por el tema de los FONASA B. Los consultorios atienden pacientes FONASA B al cual los consultorios no pueden cobrarles por una prestación. En este caso, el instalar un sistema de ventas podría tener una interpretación de estar cometiendo una ilegalidad al hacer cobros a FONASA A y FONASA B, que son la gran mayoría de los usuarios en salud. Lo digo porque cuando ocurre en los hospitales, uno no puede hacer ningún cobro a pacientes FONASA A y B. Es una preocupación que tengo porque cuando uno ve la realidad de los lugares alejados, el 95% de la gente es FONASA B y no puede comprar. Entonces, la verdad es que, salvo, o sea, como estamos en votación, creo que me voy a abstener en este caso. Diputado sí. Castro. Sí, pero, yo la voy a apoyar porque el mercado no ha resuelto los problemas de acceso en las 56 comunas en que no hay farmacia. No lo ha resuelto el mercado. Y es el sector público el que está obligado a hacerlo, y las farmacias en comunas son las necesarias para ello. A favor. Ya, entonces 6 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Se entiende rechazado. Sí, se entiende rechazado porque no hay quórum. Rechazado. Más fuerte, no le escuché. Rechazado. Ay, sí. Esto es hoy día 12, 6, 5, 2, porque tiene que haber mayoría absoluta para aprobar o rechazar. Acá se requerirían 9 para...
¿Sobre este punto? Es que Pero- falta una indicación. No, y faltan los falta un artículos. poquitito, muy poco. Esta indicación se requerirían 9 votos para reabrir debate. Sí, la que acabamos de votar. No, la que va, esta, la D. 101. Esta. Porque este artículo ya fue despachado, el numeral 6 que está despachado. Entonces, para reabrir debate, Ya, se tenemos- requerirían 9 votos. Ya, tenemos una indicación que han presentado varios parlamentarios, diputados Mix, Rosas y Celis, entre otros, pero que requiere, porque reabre debate, en el artículo 101, requiere 9 votos Para reabrir. para reabrir debate. ¿Mm? Esa es la, ¿Se gusta, quiere explicarla, diputado Celis? No, es una baja normal. Es una indicación de artículo 101, ¿cierto? 101, ¿cierto? Que se refiere a la intercambiabilidad. Cuando el paciente va a comprar, que finalmente lo que pretende es que cuando lleva una receta con DCI y exista de la farmacia la disposición de hacer una intercambiabilidad, la intercambiabilidad sea por otro genérico, por un genérico de la misma naturaleza, de otro laboratorio, etcétera, pero no por un producto de marca. Ese es el sentido y ahí usaría la misma expresión que usó el diputado Belolio por su intermedio, que dice que sea el paciente el que elija y no el dependiente de la farmacia. Bueno, sí, para que no sea por marca, que finalmente cuando la intercambiabilidad no sea de genérico contra marca. ¿Habría 9 votos a favor de reabrir? Ya, no hay 9 votos, para ser bien directo, porque se requieren votos de Chile Vamos y no hay votos de Chile Vamos. ¿Mm? No, es que yo ignoraba este punto, perdone, Yo ignoraba el punto que nos acaba de reparar la Secretaría. Lo que pasa es que ya era un artículo votado. Era un artículo votado, bueno. Sí. Ya. Bien, y ahora falta votar el texto del Senado. Sí. Ahora, hay... Sí, obvio. Yo les voy a leer cuáles son, no sé, cómo pasarlo transparente, no sé. O esto que está acá, ¿cómo No, les hago? ¿Cómo lo hago? Los titulares nomás. Ya, entonces titulares. hay artículos y numerales del proyecto propuesto por el Senado que deben votarse ahora porque nunca fueron votados, sea porque no se presentó indicación o otra razón. En el artículo primero, el numeral 1 lo referido a los incisos sexto, séptimo y noveno del artículo 94. Puede ser. El numeral 3, numeral 7, numeral 9, No. 10, 14. Ya, todo lo que no se ha votado y que viene del texto original del Senado se daría por aprobado. ¿Habría acuerdo al respecto? ¿Unánime? ¿Habría unanimidad para no hacer la... ¿Habría acuerdo al respecto? Hay acuerdo al respecto. Después que no digan que no leen lo que viene del Senado. El Ejecutivo. Están todos, ¿no? Presidente, no, que en nombre del ministro de Salud quisiera agradecer a todos los parlamentarios de la comisión porque hicimos un trabajo muy largo, muy profesional además. Los diputados de la oposición fueron en un tono siempre muy constructivo a todas nuestras reuniones de trabajo y eso lo agradecemos. Tuvimos diferencias en puntos que pueden ser importantes, pero son diferencias que se dan dentro del juego democrático, y a los parlamentarios de gobierno también agradecerles su gran apoyo y restricto al gobierno en todas las votaciones que permitieron llegar a estos acuerdos, presidente. Eso Muy bien. Quisiera yo también agradecerle al Ejecutivo por los cuántos meses estuvo este proyecto acá, desde mayo aproximadamente, ¿no? 9 meses, un embarazo de 9 meses aproximadamente. Y quiero proponer al diputado Miguel Crispi como diputado informante de este proyecto. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión. Ahora no voy a tomar un poco de tiempo para hacer el informe porque... Va haciendo, ¿no? Va haciendo. Sí. Hacienda, pero me tengo que tomar un poquito de tiempo porque tengo que ver que no haya lo menos posible, es que tengo que verlo, porque sabe lo que pasa, que después que haga el informe